Mateo capítulo 8. Vamos a leer 3 versículos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Repita esa palabra conmigo. Y al instante su lepra desapareció. Dejémoslo hasta ahí, aleluya. Tome asiento unos minutos. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Dios, mediante la revelación y sabiduría que tú me has otorgado, tú hables a tu pueblo, que tú ministres, transformes, restaures, des una palabra de levantamiento, de rompimiento, que haga recapacitar y reflexionar la vida de cada uno de nosotros y podamos alinearnos a la voluntad divina y propósito divino que tú tienes para con nosotros en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero predicarle con el tema: Dios lo quiere hacer contigo. Dígale a alguien: Dios lo quiere hacer contigo. Vamos, salude a otra persona, va, dígale: Dios lo quiere hacer contigo. Aleluya. Amor sin condición, profeta. Siento una unción de restauración aquí. Aleluya. Mire, siempre ustedes me conocen. Tengo la costumbre de conocer los textos. Ya había estudiado esta historia que he leído y había indagado un poco acerca. Soy una persona curiosa. Cualquier cosa que yo lea en la Biblia, me gusta investigarla para saber más y más qué se trata de esto en la Biblia. ¿Por qué se escribió eso? ¿Por qué sucedió esto de esta manera? Quiero empezar así para explicarle breves cosas que el Espíritu de Dios me está haciendo entender de acá. Y me fui al trasfondo bíblico y al Antiguo Testamento para conocer qué sucedía con las personas que tenían esa enfermedad lepra en aquel entonces. Y me daba cuenta que cuando una persona tenía esa enfermedad, las personas lo ponían aparte, fuera del campamento, fuera de la ciudad, fuera de la iglesia, de que era una persona inmunda. Nadie quería tener contacto con esa persona que tenía esa enfermedad. Cualquier persona que se acercaba a esa persona que tenía esa enfermedad podía ser contagiado y también dicho, como le decían anteriormente en la antigüedad, una persona inmunda. Y esa persona, cuando tenía esa enfermedad, cualquier cosa que tocaba, decían que también eso era inmundo. Si tocaba el teléfono, decían que el teléfono estaba inmundo. Si se ponía una ropa, decían que la ropa también estaba inmunda. Pero lo más importante que me impresiona acá de esto es que lo mantenían fuera, lo mantenían alejado. Entonces los sacerdotes lo tenían en un lugar encerrado y en 7 días tenían que ir a averiguar para ver si esa persona había sanado esa enfermedad. Mataban a algunos animales y comenzaban a ponerle la sangre de esos animales muertos para saber si podían curarse. Y mediante estas cosas el sacerdote lo visitaba 7 días, y en esos 7 días no estaba sano, volvían y lo encerraban por 7 días más para ver hasta cuándo podía ser limpio de esa enfermedad. Pero mira aquí la historia aquí de Mateo, una historia que realmente usted la lee y usted siente un poco de misericordia acerca de este hombre. Este hombre, me imagino yo, que había buscado todas las alternativas para poder ser sano. Este hombre se veía en una dificultad donde la enfermedad que él tenía no le permitía acercarse a los demás, no le permitía poder tener una conversación y comunicación con las otras personas que vivían a su alrededor. Era una persona que todo el mundo lo tenía lejano, que nadie quería saber de él, que nadie quería brindarle una mano ayuda, que nadie podía darle una palabra de levantamiento. Posiblemente, vamos a utilizar el sentido común, posiblemente esa persona pecó, cometió un error, posiblemente esa persona
había hecho algo en el pasado de que todavía la gente lo miraban, aún él siendo restaurado, la gente lo miraban como él había sido en el pasado. Posiblemente un pecado que cometió, posiblemente una caída que tuvo, un error cualquiera que había cometido en medio de la sociedad o en la iglesia donde se congregaba, y posiblemente las personas lo tenían lejano. Por el simple hecho de haber cometido un error, alguien lo tenía lejano. Por el simple hecho de tener una enfermedad, la gente lo tenían de lejos, la gente no querían saber. Y a veces nosotros nos encontramos en proceso, nos encontramos en algunas de las dificultades de nuestras vidas, que a veces las personas no quieren tener contacto con nosotros porque piensan que nosotros también lo vamos a influenciar por la dificultad que estamos viviendo. ¿Me están prestando atención, verdad? Estoy fluyendo, aleluya. Y entonces, mediante la situación que este hombre estaba viviendo, imagínese usted una persona con esa enfermedad, esa enfermedad producía llagas en sus piel, podía también afectar sus narices, sus ojos y también los nervios. Era una persona que no tenía tanta fuerza ni tanta fortaleza para poder moverse, sino que tomaba fuerza de voluntad para acercarse a los lugares que él mismo quería ir. Pero mediante las circunstancias que él estaba viviendo, algo que me impresionó aquí, y es que dice la Biblia que este hombre escuchó de que Jesús había estado sanando personas, de que Jesús estaba levantando personas y libertando personas en aquel entonces. Ese hombre escuchó de Jesús y comenzó a buscar de Jesús, comenzó a buscar dónde se encontraba ese Jesús que también sanaba personas, dónde se encontraba este hombre que libertaba y sanaba enfermos, que podía restaurar la vida, que podía levantarlo de esa caída donde se encontraba. Mírenlo, y qué impresionante esto. Aún mediante la condición que le estaba viviendo, llamó y buscó a la persona correcta para ser sano, buscó la persona correcta para ser levantado, buscó la persona correcta para ser restaurado mediante la condición que él estaba viviendo. Y a veces la condición que estamos viviendo, la opresión que nosotros estamos viviendo, no nos permite tomar la fuerza de voluntad para acercarnos a la presencia de Dios y recibir la restauración que queremos, para acercarnos al poder de Dios y recibir la sanidad que queremos. La opresión tan fuerte nos tiene estático en ese círculo, que no podemos movernos, que no podemos avanzar, que no podemos levantarnos y recibir la restauración que Dios quiere para nuestra vida. Pero es importante esto, que nosotros a veces en la condición que nos encontramos debemos tomar fuerza de voluntad para poder recibir la bendición que Dios quiere con nuestra vida, para poder recibir la restauración que Dios tiene con nuestra vida. Y nos quedamos estáticos en ese círculo, en ese proceso que nos encontramos, y nos quedamos ahí dando pena. No queremos hacer nada, no queremos avanzar, no queremos dar un paso hacia adelante para poder recibir la bendición que Dios quiere con nosotros. Y a veces Dios tiene condiciones para promesas que Él tiene con nosotros, y por la condición que Él ha puesto, y la condición que Dios ha puesto en tu vida es dar un paso para Él poder bendecirte, y tú te quedas estático en el mismo círculo. Y a veces estamos en ese círculo vicioso, nos quedamos estáticos, nos acostumbramos en ese círculo, en esa dificultad, en eso que estamos viviendo, y no tomamos la fuerza de voluntad para poder escalar un nivel más. Y hay promesas que Dios tiene con nosotros que tienen condiciones. Hay otras que Él la hace porque Él quiere, pero hay otras que Él te dice: si haces esto, vas a recibir esto. Y a veces Dios te pone condiciones para poder alcanzar un nivel más en su presencia, para poder alcanzar una bendición que tú mismo quieres, y te pone condiciones. Y a veces cuando ves que las condiciones que Él te pone, echas para atrás. Pero Dios te tiene garantizado la victoria, pero por tú no dar un paso hacia adelante, no la recibes. Y a veces Dios no pone condiciones. ¿Por qué? Le voy a explicar. A veces no pone las condiciones porque si Él hace algunos cumplimientos en nuestra vida, aún en la condición que estamos, posiblemente vamos a creer de que fue por nuestra propia capacidad que conseguimos esto. Y Él te pone las condiciones para que cuando tú sobrepases las condiciones que Él te puso, para que puedas valorar lo que Él te está dando. Escuche bien, a veces hay cosas que es difícil de conseguirla. Es difícil, trabajas y trabajas, comienzas a esforzarte y esforzarte para poder conseguir eso que quieres en la vida. Luego que lo obtienes, comienzas a decir:
tan difícil que fue, pero hoy lo tengo. Y comienzas a valorar eso que conseguiste. Y por eso a veces Dios te pone condiciones para que puedas valorar lo que Él quiere darte para tu vida. Porque si Él lo hace, hay cosas que Él lo hace por su propia voluntad y Él entiende que tú le darás la gloria. Pero hay otros que si tú no trabajas no la vas a conseguir. Porque si te lo permite así de fácil, entonces seguirás en la misma condición de querer todo fácil. Entonces seguirás con la misma condición y el mismo pensamiento y creencia de que tendrás todas las cosas fácil solamente con pedírselo a Él. Y a veces por estar apegado a esa creencia no nos esforzamos ni tomamos la fuerza de voluntad para recibir algo en el reino de los cielos. Pero escucha acá, el Espíritu de Dios me ha hecho entender 3 cosas acá. Luego que el leproso, aún la condición en la cual él estaba viviendo, dice la Biblia, se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Punto número 1, se humilló, se postró. Aleluya. Se postró, se humilló. Aún en la condición en la cual él se encontraba, tomó la decisión y la fuerza de voluntad para humillarse delante de la presencia de Dios, para postrarse delante de la presencia de Dios. Aún él estaba viendo la condición que había buscado todas las alternativas en el mundo, había ido a todos los hospitales, había ido a todos los doctores para recibir una sanidad mediante la enfermedad que él tenía y no la encontraba. Pero este hombre, al escuchar de que Jesús sanaba, al escuchar de que Jesús libertaba y que podía hacer milagros, este hombre, la primera decisión que él toma y la primera actitud que él toma es postrarse, es humillarse. Y a veces la condición que nosotros nos encontramos, el proceso que tenemos en la vida, las circunstancias que tenemos en la vida, produce un poco de orgullo en nuestro corazón, que a veces ni nos postramos delante de la presencia de Dios. Y ese orgullo no permite que tú recibas lo que Dios quiere con tu vida. Pero cuando tú te humillas, hay un poder muy impresionante en la humillación y en postrarse delante de la presencia de Dios. Eso pone a Dios a tu favor. Luego que este hombre se humilla, se postra, dice la Biblia, Señor. En este término que lo utiliza aquí, Señor, está hablando de que está reconociendo de que Jesús tiene toda la autoridad para poder hacer cualquier cosa en su vida. Está hablando de Señor. Está diciendo de que Jesús, tú eres el todopoderoso, eres el único. Mediante todas las alternativas que he buscado, hoy me he dado cuenta que tú eres el único que puede solucionar el problema que estoy viviendo en mi casa. Hoy me doy cuenta que tú eres el único que puede restaurarle en mi familia. Hoy me doy cuenta que tú eres el único que puede bendecirme. Hoy me doy cuenta de que tú eres el único que puede hacer algo nuevo en mi vida. Hoy me doy cuenta que tú eres el único que puede hacer las cosas posibles, las cuales yo creía que eran imposibles para mi vida. Hoy me estoy dando cuenta de que tú eres el único. Alguien puede darse cuenta de que Jesús es el único que puede hacer cosas grandes en su vida. Alguien puede darse cuenta hoy de que Jesús es el único que puede restaurar su vida. Alguien puede darse cuenta hoy de que Jesús es el único que puede solucionar el problema que estás viviendo. Reconoció de que Jesús era el único que podía libertarlo de esa atadura que le estaba viviendo, de que Jesús es el único que podía levantarlo de esa caída que él estaba viviendo. Y a veces fallamos, cometemos errores, a veces pecamos inconsciente y conscientemente, a veces tomamos comportamiento que no es la correcta delante de Dios. A veces hacemos cosas que no nos agradan a Dios. Pero hoy Dios te dice que aunque mediante los procesos que estás viviendo, mediante los errores que has cometido, yo quiero hacerlo contigo como quiera. Hoy Dios te está diciendo, aunque has fallado, aunque has cometido errores, yo quiero seguir obrando en tu vida. Aunque has buscado todas las alternativas en el mundo y no las has encontrado, ven hacia mi presencia, que yo quiero seguir haciéndolo contigo. Yo quiero que tú te des cuenta que yo soy el único Dios que puedo solucionar tu problema, que soy el único Dios que puedo restaurar tu familia, que soy el único que puedo restaurar tu matrimonio. Escuchen. Número 1, se humilló. Punto número 2,
reconoció. Voy a ser breve, aleluya. Luego que reconoce, dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Punto número 3, la confesión. Este hombre confesó. Y la Biblia dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca de que Jesús es el Señor, serás salvo. Cuando hablé de que reconoció, había creído primero en su corazón. Luego que creyó en su corazón, entonces confesó. Quiero que me escuche acá, y esto es muy importante. Esto me ha ayudado mucho. Cuando hablo de que reconocer y creer, antes de usted confesar algo, es porque ya Dios se lo ha revelado. Entonces hay cosas que Dios ya nos reveló. Nos dio las directrices, nos dio las direcciones, nos dio los puntos claves para poder alcanzar y lograr algo en la vida. Y eso se mantiene en el mundo espiritual. Lo tienes impregnado en tu espíritu. Y lo tienes pensado, comienzas a imaginarlo como Dios te lo mostró. Pero ¿por qué no se materializa? No se materializa porque no lo has confesado. Y uno de los sinónimos de confesar es declarar. Entonces, al no declarar lo que ya Dios te reveló, entonces no sucede en tu vida. Hay cosas que ya Dios nos las reveló y no suceden en la vida. Es porque todavía no has declarado en contra de eso que te está persiguiendo. Hay batallas en tu vida que estás viviendo y por tú no declarar por encima de esa batalla no las has librado todavía. Hay enfermedades que ya Dios te reveló el milagro de esa enfermedad que tienes, pero por tú no declarar la palabra no eres sano en esa enfermedad. Y por tú no declarar la palabra no eres restaurado en esa información. Por tú no declarar la palabra tu familia no es restaurada. Por tú no declarar la palabra no eres sano de esa enfermedad. Y por tú no declarar la palabra no eres libertado de esa situación. Hay alguien que puede declarar la palabra. Alguien se va a levantar hoy y va a comenzar a declarar la palabra que Dios le reveló. Y escuchen, hay batallas que a veces nosotros vivimos, pero por no declarar y tomar la autoridad de declarar por encima de eso que está viviendo, no recibes lo que Dios quiere hacer contigo. Encima de esta escasez que está viviendo, declara prosperidad. Encima de la destrucción emocional que tuviste, declara restauración. Encima de lo que está viviendo, que no es lo que Dios te dijo, declara la palabra que Dios te dio. Encima de lo que está viviendo, comienza a declarar encima de eso. Comienza a declarar palabra positiva. Comienza a declarar palabra positiva sobre encima de eso que está viviendo. Y escuchen, 3 cosas muy importantes. Número 1, humillarse. Número 2, reconocer. Número 3, confesar. Gracias a Dios que esto está grabado, porque yo más nunca me vuelvo a acordar de eso. Aleluya. Sí, porque usted debe entender que uno está fluyendo bajo el don. Y hay cosas que son reveladas en el momento predicando que tú no te acuerdas más de él. Escuchen, 3 cosas muy importantes que hizo que este hombre recibiera la sanidad en su vida. Recibiera de que Dios lo hiciera con él. Voy a ser breve. Se humilló. Yo me he dado cuenta, que lo dije en la prédica pasada, que el orgullo es enemigo de la restauración, que el orgullo es enemigo de la liberación, que el orgullo no permite que recibas las bendiciones de Dios sobre tu vida. Y eso es bíblico. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo. Eso es un principio bíblico que nadie lo puede borrar. Cuando contiene orgullo en tu corazón y ego en tu corazón, ni piensen que tú vas a recibir bendición de Dios, porque eso es algo que te en contra de los preceptos y designios de Dios.
el orgullo. Y diría yo en mis palabras, aleluya, que Dios no quisiera saber nada con los que son orgullosos. E incluso el orgullo es una puerta abierta, gracias Jesús, para que Dios pueda destruir tu vida espiritual. Cuando tienes ese orgullo, que una de las cosas que provoca el orgullo es resentimiento, rencor. Y cuando contienes, aparte de resentimiento y rencor, falta de perdón. Cuando contienes estas cosas en tu vida, a veces te preguntas por qué no avanzo en la vida. Pero hay pequeñitas cosas que tienes en tu corazón que están impidiendo de que recibas algo grande de Dios. Pequeñitas cosas. Y a veces lo queremos poner como que son cosas humanas y terrenales, normal y natural del mundo. Pero a través de eso hay demonios y Satanás está operando a través de eso. E incluso, una de las cosas que a veces que las personas no reciban cosas grandes de Dios en su vida es el miedo. Y yo me di cuenta hace como algunos meses atrás que hay un espíritu de miedo que ataca a las personas para que no puedan recibir cosas de Dios. Aleluya. Y a veces el miedo te estanca a que tú no puedas avanzar en la vida. Y hay cosas que Dios quiere hacer contigo, pero por dejarte invadir por el miedo que tienes, no la recibes ni tampoco ves que Dios obra a tu favor. Porque el miedo te ciega espiritualmente y te hace dudar de las cosas que Dios quiere hacer contigo y de las cosas que Él ha depositado sobre ti. Y hay muchos de nosotros acá que tenemos ministerio, tenemos dones extraordinarios, pero por el miedo no fluimos en lo que Dios nos ha otorgado ni en lo que Dios nos ha mandado. Y posiblemente usted está viendo alguna enfermedad que tienes alguna persona a su alrededor y Dios te ha dado el don de sanidad, pero por tú tener ese miedo no oras por la persona y esa persona no recibe la sanidad en ese momento. Yo mismo tuve que romper con eso. Por el miedo, romper con el miedo, el temor. El miedo provoca de que no veas el desarrollo del ministerio y el don que Dios ha puesto en tu vida. Porque una de las cosas que desarrolla y hace que crezcas en lo que Dios ha puesto sobre ti, lo que impide de que tú crezcas y desarrolles lo que Dios ha puesto en ti es el miedo y el temor. Y yo le voy a exhortar algo a ustedes. Cuando Dios le revele algo o una palabra para decírsela a alguien, no dudes en decírsela. Le voy a decir por qué. Cuando usted no se la dice, esa persona no recibe lo que Dios quiere hacer con él. Número 2, eso es desobediencia delante de Dios. No solamente fornicar, hablar mentira y entre otros actos pecaminosos. Con usted no decirle esa palabra que Dios te dijo a esa persona, estás en desobediencia delante de Dios. Mire qué simple eso. Y por esa desobediencia, por no ir a hacer lo que Dios te mandó a hacer, entonces Satanás tiene autoridad sobre ti. Entonces otras veces Dios comienza a revelarte otras cosas, entonces Satanás te volverá a atacar para que tú no se la digas. Porque Satanás, le voy a hablar algo. Cuando Dios le revela una palabra a usted, en el mundo espiritual se provoca una guerra. Se provoca una guerra. Que eso es lo que hay mucha gente no comprende. Esto no estaba en el mensaje, lo estoy hablando por dirección de Dios. Se provoca una guerra.
A veces yo veo palabras encima de personas. A veces la veo impregnada en su frente, o a veces veo que baja hacia la persona. Eso es en el mundo espiritual que lo estoy viendo. Pero usted debe entender que en el mundo espiritual, como hay ángeles, también hay demonios. Entonces los demonios también ven esa palabra que va a ser soltada e impregnada en la vida de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que hacen los demonios y Satanás? Comienza a turbarte a ti, a provocarte miedo y a provocarte duda, y hacerte creer de que lo que estás viendo es imaginación natural. Entonces te hace ver esas cosas. Entonces eso es porque ellos saben que si tú le das esa palabra a esa persona va a recibir una bendición de Dios grande. Y si esa persona está despillada del propósito de Dios, por esa palabra que Dios te mandó a decirle, puede ser alineado al propósito de Dios. Puede ser restaurado y también levantado por esa palabra. Entonces lo que Satanás provoca es comienza a hacerte creer de que no eres tú. Son tus imaginaciones, son tus emociones, es tu carne. Comienza a provocar, entonces se arma una guerra. Y comienzas a tener una guerra entre la carne y el espíritu. Y comienzas a tener esa guerra. ¿Seré yo o será Dios? ¿Será mis emociones? Comienzas a tener esa guerra. Pero luego que usted toma la actitud y la decisión de usted darle esa palabra a esa persona, usted siente una liberación en su vida. Esa persona recibió lo que Dios tenía para él, pero usted también escaló un nivel más en el mundo espiritual. Entonces ya cuando usted suelta esa palabra, entonces se rompe una barrera. Entonces ya luego que Dios comienza a hablarte de nuevo, entonces tendrás confianza de volver. Cuando te revele una palabra, entonces tú la vas a decir confiadamente, porque ya sabes que es Dios que te está hablando. Entonces eso sucede en muchas personas. Dios le revela algo. Dios le revela algo y por no decirla, entonces se quedan estancados y no crecen. Yo me he dado cuenta que el desarrollo que he tenido es por romper esas barreras. No me agrada decir esto, pero a veces cuando Dios me va a usar en el don de ciencia, para muchos le es fácil, pero cuando Dios active ese don, yo entro en una batalla y no es fácil. A veces Dios te revela la cosa una hora antes y todavía tú tienes 2 horas y no la has dicho, porque estás buscando cómo soltarle y cómo romper barreras en el mundo espiritual para poder soltar esa palabra. Pero hay señales que Dios también te da. Hay señales que Dios te da para tú darte cuenta de que si es Dios o son tus emociones o es tu carne. Hay señales. Recuerdo yo que Gigi Ávila hablaba de que cuando él se daba cuenta que el Espíritu iba a hacer milagro, su mano le temblaba. Eran señales que el Espíritu le daba para él fluir en un don que Dios le entregó y mediante otras cosas más. Aleluya. Pero quiero enfocarme en la historia acá. Luego que el leproso hace estos 3 fundamentos: humillarse, reconocer y confesar, la Biblia dice que Jesús extendió la mano y le tocó y le dice: quiero, puedes limpiarme. Aleluya. Quiero, sé limpio. Y su lepra desapareció. Hoy quiero hablarle a ustedes de que a veces la dificultad que estás viviendo te ha hecho creer de que ya Dios terminó contigo. Te ha hecho creer de que ya Dios no seguirá haciéndolo contigo. Por ese error, por ese pecado que cometiste, te ha hecho creer y caer en la creencia de que ya Dios no va a obrar a tu favor, de que ya Dios no te va a bendecir por un pecado que cometiste, por un error que cometiste, por una circunstancia que sobrevino sobre tu vida. Has creído de que ya Dios no querrá hacerlo contigo. Has creído de que Dios no te va a expandir.
Has creído de que Dios no te va a bendecir por un error que cometiste en la vida, por un comportamiento incorrecto que tuviste en la vida. Te has caído en esa creencia de que Dios no va a hacerlo contigo, de que Dios no va a seguir obrando a tu favor, de que Dios no te va a bendecir. Y la caída que tuviste te ha hecho creer de que Dios no te va a restaurar, te ha hecho creer de que Dios no te va a levantar. Por algo que cometiste en la vida, piensa de que ya todo se acabó, de que no serás grande en la vida. Pero yo vengo a decirte en esta noche que aunque has cometido las cosas que has cometido, Dios quiere seguir haciéndolo contigo. Aunque has cometido cosas incorrectas, Dios quiere seguir haciéndolo contigo. Que has hecho cosas que a Dios no le agrada, eso no es impedimento para que el poder de Dios se establezca sobre tu vida. Alguien puede creer esta palabra conmigo, que aunque has cometido cosas en la vida, Dios querrá hacerlo contigo. Aleluya. Dios quiere hacerlo contigo. Que aunque no has hecho las cosas como Dios te la dijo, eso no impide de que Dios quiera seguir hablando contigo. De que a veces has dejado de orar, has dejado de ayunar. Eso no es evidencia de que cuando vuelvas a la presencia de Dios, Dios no estará a tu favor. Él sigue esperándote porque Él quiere hacerlo contigo. Aunque creas que eres un bueno para nada. Y fíjese usted, el leproso estaba en esa misma condición, de que las personas estaban alejados de él, de que las personas no querían saber de él, de que los sacerdotes y la ley que había, de que todo lo que él tocaba era inmundo, lo tenían como un inmundo, lo tenían como alguien que no servía para nada. Y a veces Satanás te ha hecho creer eso, de que no podrás avanzar en la vida, de que no podrás conquistar cosas en el mundo espiritual, de que no podrás desarrollar lo que Dios te entregó, de que no podrás avanzar en la vida, de que no serás reconocido por el propósito que Dios ha puesto sobre tu vida, de que no podrás alcanzar cosas grandes en la vida. Satanás te ha hecho creer eso y te ha pegado a esa creencia y te ha mantenido en ese círculo, esperando de que alguien te dé una mano amiga, pero no la recibe, esperando de que alguien te dé una palabra de levantamiento, pero no la recibe. Satanás te ha hecho creer estas cosas, pero Dios te está diciendo en este día: recapacita, reflexiona de que yo quiero hacerlo contigo. Entiende de que yo soy el único que puedo solucionar tu problema. Date cuenta de que yo te puedo restaurar. Date cuenta de que yo te puedo volver a levantar. Date cuenta de que yo te puedo volver a restaurar, a levantarte, a restaurarte, a bendecirte. Alguien puede ponerse sobre sus pies. Ujayo. Mahano Shai. Dios está hablando a personas específicas acá. Se acaba de abrir un portal en el mundo espiritual. Y escuchen, mediante ese portal que estoy viendo personas apegadas y atadas a esas creencias de que por la decisión que tomaste, de que por el error que cometiste, de porque hiciste algo que no era correcto delante de la voluntad de Dios, has creído de que Dios no seguirá obrando en tu vida. Has creído de que Dios no seguirá usándote. Te has quedado estancado en esa creencia. Satanás te ha hecho creer de que no podrás levantarte. Te ha hecho creer de que no podrás desarrollar el ministerio, el potencial que Dios ha puesto sobre ti. Aleluya. Te ha hecho creer de que no recibirás la prosperidad que Dios tiene designada para ti. Te ha hecho dudar. Te ha hecho dejar de creer, de tener fe por circunstancias que ha golpeado tu vida, por proceso que ha golpeado tu vida.
Shabukufandihatu. Gracias, Jesús. Te ha hecho creer de que no vas a recibir la bendición de Dios. Y hoy siento una unción de restauración muy fuerte acá. Dios va a restaurar vidas. Dios va a restaurar mentes. Dios va a restaurar tu familia. Y personas que tienes cerca de ti, hoy te irás feliz. Aunque has venido sufriendo y angustiado y lleno de ansiedad, hoy Dios te va a tocar con la unción y restaurar tu vida.